Vamos en esta hora a entrar al tema que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Y el tema le puse como título: Cuéntenlo al mundo. Cuéntenlo al mundo, o si quiere ponerle, cuéntalo a tu familia. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para suplicarte que tomes en tus manos mi vida y me uses, Señor. Yo me considero siervo inútil, pero consciente de la responsabilidad que tengo de compartir tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has estado renovando mis fuerzas y me has mantenido sano y fortalecido para continuar con esa tarea que nos has encomendado en este lugar y a donde quiera que tú nos lleves, Señor. Estoy en tus manos, solo te pido que me uses hasta que me muera, pero permite que yo esté consciente de lo que predico y lo que tengo que enseñar y predicar a la gente. Que uses mi vida con tu Espíritu Santo para llevar a salvación a otros, para llevar a sanidad a otros, para liberar a otros, para gloria de tu nombre. En esta hora te pido también que uses mi vida hoy para hacer llegar esta palabra a tus hijos y a tus hijas que están aquí. Y permite que esta palabra sirva para que cada uno de los que estamos aquí recordemos lo que tú hiciste en nuestra vida hace 10 años, hace 20 años, hace 5 años, hace 5 meses, hace 6 meses, y lo podamos platicar y compartir al mundo entero o a la familia, y que tu nombre sea glorificado, y que esto que hemos de contarle a la familia o al mundo sirva para que crean en ti, para que vean que tú no eres una religión, tú eres el creador del cielo y de la tierra, y tú nos diste tu palabra para vivir de acuerdo a ella. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si usted o yo hemos recibido o visto o ser testigos de algo que Dios hizo en nuestras vidas o en la vida de alguna otra persona, hay que contarlo a todo el mundo o a la familia. ¿Para qué? Para que crean y teman a Dios, y de esa forma tomen la Biblia como una forma de vida, como la mejor forma de vida. Y para eso nos reunimos en este lugar, para alabar a Dios y para contar sus maravillosos hechos, como lo dijo el rey David en uno de los salmos. En uno de sus salmos el rey David ahí nos hace entender que él se congregaba en el templo en Jerusalén para alabar a Dios y para anunciar sus poderosos hechos, para dar testimonio de su grandeza. No era nada más para congregarse y darse golpes de pecho, no, era para alabarlo con fuerte y alta voz y adorarlo, y para hablar de sus maravillosos hechos. Para eso algunos de ustedes han visto aquí alguna liberación que hasta se han espantado y nunca lo habían visto. Desde que empezó la obra aquí en el patio del lugar donde vive la familia González, ahí en su patio hubo maravillas, hubo liberaciones, sanidades. En la casa de la hermana Socorro hubo liberación. Ella fue liberada de algo muy feo, por eso está aquí hoy. Y quien vio esto debe de platicarlo y compartirlo. Oye, yo vi en la casa de la familia González cómo una mujer cayó en el piso, brincando boca arriba, embarazada, y volteaba en el aire para querer matar a su bebé, que le faltaban unos días para nacer. Y oraron por esa mujer y Dios la sanó, y gloria a Dios, aleluya. Eso que pasó ahí fue algo sobrenatural. ¿Por qué no lo platicas? ¿Por qué no lo cuentas? No es para gloria mía, es para la gloria del Todopoderoso, para que los que no creen, crean. Varios de los que están aquí lo vieron. ¿A cuántos se los has platicado? ¿Cuántas liberaciones hubo en ese lugar? Restauración de familias. ¿A cuántos? Por ahí en una ocasión subía yo por esta calle donde está la secundaria, y vivían unos hermanos en las casitas esas de tabique rojo que están en la subida de la secundaria, en esa calle, y pasé a saludarlos porque no los había visto. Me abrió la puerta el esposo y me dice: mi esposa está en el cuarto, en su cuarto, tiene 4 días sin salir.
está deprimida, llore y no sale, no quiere hablar con nadie. Le dijimos, pues buenas tardes, dice el Señor que cuando lleguemos a alguna casa la saludemos diciendo: el reino de los cielos ha llegado y la paz de Dios en esta casa, sanar enfermos, liberar endemoniados. Bueno, entonces le dije, después de saludar a la casa o a la familia, le dije al esposo: háblale, dile que aquí está el pastor y su esposa. Salió con los ojos bien hinchados. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo está? Mal. Ok. Sabíamos por qué estaba en esa situación. A veces la depresión te llega porque traes guardado algo aquí que te lastimó, que te dañó, que te impidió lograr tus objetivos, que te ha impedido ser feliz, que te ha impedido realizar tus sueños, y lo traes aquí guardado, y es algo que te pega bien duro y te lleva a la depresión y te hace pensar: no voy a lograrlo, esto no sirve, ¿para qué sigo adelante? Mejor me voy a matar. La depresión. Le dijimos: hermana, no puede vivir con el pasado en su mente, porque ella se acordaba de que su esposo la engañó. Él era un luchador profesional y se le acercaban muchas mujeres, y él alguna vez le engañó. Pero él un día le pidió perdón, un año, unos meses atrás, ya le había pedido perdón, se había entregado a Cristo, le había pedido perdón y él estaba caminando bien en el Señor. Entonces le dije a la mujer, le dijo: mire hermana, su esposo ya le pidió perdón a Dios y a usted también. ¿Quiere que le pida perdón otra vez? Y ahí enfrente de nosotros y de sus hijas le dijo: perdóname, desde aquel día que te pedí perdón, yo estoy arrepentido y jamás lo he vuelto a hacer ni lo voy a hacer. Perdóname, pero no vivas con eso. Le pidió perdón, ella le dijo: está bien, te perdono. Se abrazaron, oramos, se acabó la depresión, se acabó. Yo se los platico porque no puedo callar lo que Dios ha hecho. Yo quisiera platicar todos los testimonios de lo que Dios ha hecho aquí desde que empezamos. Hace unos días, hace unos meses, liberamos un hombre de 57 años poseído por Satanás. Ahorita está viviendo en su iglesia, en su casa, muy bien. Hace unos días liberamos un matrimonio, tanto el esposo como la esposa se empezaron a poner mal ahí en la oficina, le echamos fuera a los demonios, se acabó ese problema. Ahorita están disfrutando de su salud mental y su salud espiritual y su salud física, para la gloria de Dios. ¿Por qué callar todo eso? Para eso venimos al templo, no para chismear, no para poner en mal al hermano, a la hermana, para voltearle a la gente, al servidor, no, aquí venimos a alabar y adorar a Dios, y quien no lo está haciendo, busque su otra iglesia. Si alguien viene al chisme y eso, busque su otra iglesia donde se lo permitan. Aquí no lo haga. Yo veía en algunos templos que tienen un letrerito a la entrada que dicen: en este templo no se permite el chisme, venimos a alabar y adorar a Dios. Y alguna vez yo, desde que empezó aquí la obra, eso les dije: a eso venimos aquí. Y la cocina no es para chismear ni murmurar, es para alabar y para comer y convivir con los hermanos en unidad y en armonía, no para el chisme. No sé por qué lo digo, eso ni lo traigo aquí en los salmos, en el tema, pero bueno, es algo que también es necesario decir. Sí, estamos aquí, ¿para qué? Para alabar y adorar a Dios y para dar testimonio de su grandeza y de su poder. Amén. Siendo un pastor de ovejas, el rey David, Dios lo llamó para ser el rey de Israel, y desde entonces Dios lo respaldó y le dio muchas bendiciones y la victoria sobre sus enemigos, motivo por el cual compuso más de 70 salmos. Hay quienes dicen que compuso 73, otros que dicen que 85 y todo, pero me quedo con 70. Pero sí compuso uno que otro más. Bueno, por eso les dije que el rey David compuso más o menos unos 70 salmos o alabanzas. Y en algunos de ellos da testimonio del por qué y para qué le agradaba estar en el templo. Le gustaba estar en el templo para alabar y adorar a Dios y para dar testimonio de las maravillas que Dios le permitió vivir, tal como lo dice el Salmo 26, versículo 7. Ahí dice: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas.
Para esto le agradaba al rey David estar en el templo, para alabarlo y para dar testimonio de sus poderosos hechos. Dos acciones muy importantes por las cuales el rey David le gustaba estar en el templo. En primer lugar, para alabar y adorar a Dios, y en segundo lugar, para dar testimonio de lo que Dios había dado o hecho, le había dado o le había hecho. Dice el mismo salmo y verso que acabamos de mencionar del por qué y para qué le gustaba al rey David estar en el templo. El mismo verso, pero en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Ahí dice para qué y por qué. Dice: para cantarte a voz en cuello mis himnos de alabanza. Para eso le gustaba. Y hablar de tus grandes hechos. Esto me recuerda que cuando nos convertimos a Cristo, como yo llegué muy mal a Cristo, muy mal, intenté suicidarme algunas veces. Nomás de recordarlo me quebranta el corazón del Señor, porque lo que estuve viviendo no se lo deseo a nadie. Pero intenté suicidarme. Y alguien me habló de Cristo, llegué a Cristo, me arrepentí, recibí a Cristo, empecé a leer la Biblia, Dios me levantó, Dios me cambió, me quitó el cigarrito, la bebida, las groserías, se me quitó los rateros, se me quitó lo de andar de loco en los bares, etcétera, etcétera. Me limpió, me perdonó mis pecados y me dio chance de empezar una vida nueva, y dejé todo desde ese entonces. Y desde ese entonces me paraba en una esquina o platicaba con alguien, no más que decirle: Cristo es la solución, mira, Cristo cambió mi vida, yo estaba así, 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 y Dios me cambió, me perdonó y me dio chance de empezar de nuevo, y aquí estoy viviendo una vida nueva. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí tienes una nueva criatura. Tengo 26 años, pero soy una nueva criatura. 26 años y yo había ya maldecido a mi madre, ya había golpeado, ya había robado, ya había tenido mucho pecado carnal, y les doy testimonio de lo de antes y lo de hoy, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que la gente no se sienta condenada al infierno. Hay chance de que el más vil pecador y la más vil pecadora se salve y cambie su vida y empiece una vida nueva, porque Dios es amor. Entonces yo iba y lo platicaba por todos lados. Iba a Iztapalapa, iba a los Reyes La Paz, iba a Tizapán, iba a Lechería en Chilpa, por todos lados andaba yo platicando lo que Dios hizo para conmigo. Iba al templo y a los templos donde me invitaban: hermano, ¿no puede compartir su testimonio? Claro que sí, vamos. Y yo veía, terminaban las congregaciones llorando, como yo lo platicaba, llorando por el dolor que me había causado la vida anterior y la alegría que me había causado el vivir una vida nueva. Pues, lloraba de recordar el pasado, pero lloraba de alegría por el presente, como hoy puedo llorar de alegría por el presente. Para eso el rey David compuso ese salmo, en donde dice que a él le gustaba ir al templo para cantarle voz en cuello sus himnos y alabanzas y hablar de sus grandes hechos. Igual a mí, ¿cuántos de ustedes no tienen un testimonio que digan: pastor, ¿cuándo me deja dar un testimonio? ¿Cuándo me permite decir lo que Dios hizo hace unos días en mi vida? O lo que vi a una persona que estaba así, oré por ella y Dios la sanó, aleluya. En el Salmo 9, versículo 1, también dice el rey David, también dice del por qué y para qué le gustaba estar en el templo. ¿Por qué le gustaba alabar a Dios? Y para dar testimonio de sus maravillas. Así lo dice Salmo 9, verso 1, dice: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Y luego dice: contaré todas tus maravillas. ¿En dónde? En el templo. En el templo. En este mismo salmo nos repite del por qué y para qué le gustaba estar en el templo: para alabar a Dios y dar testimonio de sus poderosos hechos, pero también para animar a todos a que todos alabaran a Dios y que todos dieran testimonio de los poderosos hechos de Dios. Para eso le gustaba, para alabar y adorar a Dios,
para dar testimonio de sus poderosos hechos y para animar a todos los que estaban ahí a que dieran testimonio de sus poderosos hechos. Dice ahí en el Salmo 9, verso 11: cantad al Señor, lo compuso David cantad al Señor que habita en Sión. Sión es Jerusalén. Para todos los que quieran y vean en la Biblia, Sión es Jerusalén. Es ahí donde está el muro de los lamentos, ese es Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Entonces, ¿para qué le gustaba a David estar en el templo? Para alabarlo en voz alta, con fuerte y alta voz. ¿Para qué más? Para publicar entre los pueblos sus obras, sus milagros y maravillas. El mismo verso, pero en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Vean, por eso les dije, Sión es Jerusalén. Ya en la Nueva Traducción Viviente lo dice, y así lo va a encontrar, pero casi siempre la Reina Valera va a encontrar la palabra Sión y está hablando de Jerusalén. En esta Biblia Nueva Traducción Viviente, repito, dice: canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Dice: alaben al Señor en Sión y cuenten de sus maravillosos hechos. Estando en Jerusalén, en el barrio de los árabes, me puse a dar testimonio de lo que Jesús hizo en mi vida, y casi se entrega un musulmán a Cristo ese día. Nada más porque aparecieron unas señoras vestidas de negro con un vestidote hasta abajo, musulmanas, y empezaron a gritar. Se espantó este hombre al que le prediqué y se metió y ya no volvió a salir. Está prohibido que se les predique otra cosa o que se pongan a platicar con otros que traen otra religión, y menos si es cristiano, porque todavía en Jerusalén predicar de Cristo cuesta trabajo. Usted se pone a predicar de Cristo y le da la espalda a todo mundo. Llegué a una tienda a comprar algo y le dije a la persona que estaba atendiéndome: ¿qué opina acerca de nuestro Señor Jesucristo? Cerró su boca, me dio la espalda y jamás quiso hablar conmigo. No es fácil, pero a donde quiera que vayamos tenemos que dar testimonio de la grandeza del Señor. ¿Qué hizo Dios en tu vida? No es una cosa fácil que tú hayas sido un borracho, un mentiroso, un tranza, un adúltero y hoy seas un hombre fiel y santo. Eso se tiene que platicar, eso se tiene que decir. Para eso vengo aquí y por eso me reúno. Si no fuera yo el pastor, yo vendría aquí y me pondría a alabar a Dios desde allá atrás o en cualquier lugar, en fuerte y alta voz, porque a eso vengo, por lo que Dios hizo en mi vida y por lo que he visto que ha hecho Dios en la vida de otros. Tengo más motivos hoy que nunca para alabarlo y adorarlo y no caerme, porque sé que la mano de Dios me sostiene. Dos acciones del por qué el rey David le gustaba estar en el templo. Repito, para alabar a Dios y para dar testimonio de los poderosos hechos de Dios. Y una tercera acción, para animar a todos a dar testimonio de los poderosos hechos de Dios. Yo me acerqué con algunas hermanas para animarles a que se acerquen por aquí, porque quiero que den un breve testimonio. Yo le pedí a la hermana Nayeli y a Oscar que si pueden pasar para acá bajito, se sientan aquí para que tarden menos en llegar. Enseguida les voy a pedir que pasen, como le pedí a mi hermana María Elena. Primero me dirijo a los hermanos, sus esposos, y ya si ellos autorizan, entonces con las hermanas. Le pedí a la hermana que pase a dar su testimonio unos minutos. Es cortito el testimonio, pero son testimonios de la grandeza de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces el rey David le gustaba ir al templo. ¿Para qué? Para ver si tocaron bonito los de la alabanza, para ver si cantaron bien los que alaban. No, es para alabar y adorar el nombre del Señor juntos y para dar testimonio de su grandeza.
Para eso el rey David le gustaba estar en el templo, y también para dar testimonio de los hechos que Dios había manifestado para con él, pero también para animar a los demás. Oigan, levanten su voz y hablen de los poderosos hechos del Señor. Hoy nos vamos a quedar. Bueno, cabe señalar que el libro de los Salmos son oraciones cantadas, y en algunos de los salmos, como los que ya mencionamos, en ellos se alaba a Dios por sus poderosos hechos, pero en otros salmos son oraciones en donde se le pide a Dios que les ayude o les dé algo que necesitan. En otros salmos se da testimonio de lo que le pasa a los que no buscan a Dios o dejan de buscar a Dios, o a los que no se corrigen cuando Dios les habla. Hoy nos vamos a quedar con las tres acciones por las cuales le gustaba al rey David asistir al templo: para alabar a Dios, para dar testimonio de sus poderosos hechos y para animar a todos a ir y contarle a todo el mundo de sus poderosos hechos. ¿Y cómo callar, hermanos? Y no contar las maravillas. Yo no traía testimonios que ya le di ahorita, pero aquí me fueron saliendo, pues se los comparto. ¿Cómo callar lo que ya les platiqué? Si yo he visto cosas impresionantes que Dios me ha permitido vivir y ver. ¿Cómo callar? Callar es como ignorar que Dios hizo grandes cosas y sigue haciendo grandes cosas y quiere seguir haciendo grandes cosas. ¿Y cómo callar y no contar las maravillas que Dios hizo? Diría el rey David. O el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este rey perdió la razón o se volvió loco, y así anduvo durante 7 años. Y cumplidos los 7 años, Dios lo sanó. Y en cuanto Dios lo sanó, dijo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Daniel 4:2. Lea el capítulo de Daniel, y ahí empieza este rey a dar su testimonio. ¿Cómo estaba antes? Era el rey más poderoso y bien soberbio de aquel entonces. Es más, recuerden que Dios usó a Nabucodonosor para llevar cautivos a Babilonia al pueblo de Israel. Y este hombre, Dios le habló en un sueño y le dijo lo que iba a pasar, y le dijo Dios: de aquí a un año, a través de Daniel le dijo: de aquí a un año vas a perder la razón, te recomiendo que te arrepientas antes de que se cumpla el año. El hombre no se arrepintió, siguió de soberbio, siguió mal. Al año se perdió la razón, y Dios le había dicho a través de Daniel y del sueño que tuvo Nabucodonosor que 7 años iba a perder la razón, iba a andar comiendo hierba como animal en un bosque. Y así anduvo 7 años. Cumplidos 7 años, Dios obró para que él recuperara la razón. Y por eso dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Lea este testimonio en su casa, le va a ser de mucha bendición. Por ahí está el testimonio del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Ahí el testimonio del apóstol Pablo aparece 3 veces, y a donde quiera que iba daba testimonio de cómo era antes él y qué Dios hizo para que él fuera cristiano. En otras palabras, el rey David y el rey Nabucodonosor dijeron: ¿cómo no contar lo que ha hecho Dios en nuestras vidas? En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, después de andar durante 3 años en la región de Galilea, o alrededor del mar de Galilea, lugar donde sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos, multiplicó el pan y los peces, caminó sobre las aguas sin hundirse, calmó la tempestad, una gran tempestad que azotaba la barca donde iba él dormido y sus discípulos, hizo que los ciegos recuperaran la vista. Después de hacer tantos milagros en la gente en aquella región, llegó el momento de regresar a Jerusalén para ser crucificado. Y dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versos 37 al 40, dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose,
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dice el verso 1, en otras palabras, que como a 1 kilómetro de Jerusalén, porque el Monte de los Olivos está como a 1 kilómetro de Jerusalén. Yo calculé, la vez que estuve por allá, calculé, el Monte de los Olivos está aquí, como de aquí a donde está Jerusalén o Sión, es como 1 kilómetro. Y lo vi, lo busqué en el diccionario y en otros, dice que es 1 kilómetro. No estaba yo mal ni estoy mal. Dice el verso 1, en otras palabras, que como a 1 kilómetro de Jerusalén, la multitud empezó a alabar a Dios por los milagros, por las liberaciones, por las maravillas recibidas. Y entonces los fariseos le dijeron a Jesús: Maestro, dile a tus discípulos que se callen. Y en el verso 40 Jesús les dijo: os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. En otras palabras les dijo: si ellos no cuentan los milagros y maravillas, las piedras lo harán. En otras palabras, ¿cómo callar? Les dijo Jesús. ¿Cómo callar? Les dijo Jesús a tantos que recibieron una sanidad. ¿Cómo callar a tantos que fueron liberados? ¿Cómo callar a tantos que recuperaron la vista? ¿Cómo callar a tanta gente que vieron la multiplicación de los panes y los 2 peces? ¿Cómo callar a los familiares de los leprosos sanados? ¿Cómo callar a los que vieron la multiplicación de los alimentos? ¿Cómo callar a los que lo vieron caminar en el mar? ¿Cómo callar a los que lo vieron cómo calmó la tormenta? ¿Cómo callar lo que Dios hizo en mi vida? ¿Cómo callar si no puedo callar? ¿Cómo callar lo que Dios me ha permitido vivir? No puedo. Yo a veces estoy predicándole, en estos días estuve predicando a los deshuesaderos y gloria a Dios, están puestos para seguir recibiendo. Yo ni cuenta me daba y me conocen. Usted sepa, sí, y se ponen a escuchar. Y oramos que en poco tiempo, en un tiempo más adelante, puedan estar varios de los deshuesaderos aquí con nosotros. ¿Cómo callar? Les digo, ¿cómo callar esto que les estoy compartiendo? Aquí me conocieron, supieron cómo fui, saben de dónde me sacó el Señor, saben de qué familia soy. A lo mejor los más pobres del pueblo, 14 hermanitos chiquitos, papá y mamá peleando diario. Papá tomaba casi diario, pasaba a la pulquería. Les decía a los del deshuesero: mi papá pasaba al rielito y al arbolito. Y algunos dicen, se acordaban. Ahora, esa fue mi vida. Pero a partir de que me entregué a Cristo, estoy viviendo una vida diferente. Les digo, para gloria de Dios lo digo, y para que vean lo que Dios hace. Ya fui a Corea con todo pagado 3 veces a una de las iglesias más grandes del mundo, a alabar y adorar a Dios. Y yo hubiera querido dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, que lo compartí con algunos de ellos y Dios los tocó. Si lo que Dios ha hecho conmigo y lo que Dios ha hecho con ustedes, platíquelo en Corea, en cualquier lado, y no se calle, y va a ver que el nombre de Dios va a ser glorificado y la gente va a creer. ¿Cómo callar que fui a Jerusalén en un viaje de estudio? ¿Cómo callar que mi esposa se fue a Brasil a un retiro de pastoras? ¿Cómo callar que ella fue a Honduras, una de las iglesias más grandes del mundo? Para nosotros no podemos callar, porque eso para nosotros es maravilloso. ¿Cómo callar a todos los que recibieron o vieron las maravillas de Dios en aquel entonces? ¿Cómo callar a aquellos que seguían a Cristo, que vieron las maravillas de Dios? ¿Cómo callar a los del Antiguo Testamento? Si en el Antiguo Testamento están los salmos, un montón de testimonios de la grandeza de Dios. En el Antiguo Testamento ve a Samuel, que nació de forma milagrosa de una mujer estéril.
llamada Ana. ¿Cómo callar el nacimiento de Isaac si Sara y Abraham eran ancianos y en plena vejez Dios les dio a un hijo llamado Isaac? ¿Cómo callar lo que Dios hizo para liberar al pueblo de Israel de Egipto? Los del Antiguo Testamento, ¿cómo pueden callar eso? ¿Y cómo callar a los del Nuevo Testamento? Esto me recuerda al famoso endemoniado gadareno. Este hombre estaba poseído por muchos demonios, eran como 2000 o más demonios que tenía dentro. Y Jesús, pasando por Gadara, lo liberó. Después de liberarlo, este hombre quiso irse con Jesús, y miren lo que dijo Jesús ahí. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? En Lucas capítulo 8, versos 38 y 39 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre, ya liberado de los demonios, quería seguir a Jesús, pero en este caso Jesús le dijo: ve y cuéntale a tu familia lo que ha hecho Dios contigo. Y este hombre se fue contándole a todos los de Gadara, a todos los de la ciudad de Gadara, a todos los que lo conocieron y lo vieron poseído por demonios, y a toda su familia les contó cómo Jesús lo liberó. Y seguro que este hombre y su familia y todos los que lo vieron liberado o sanado iban entre la multitud cuando Jesús entró a Jerusalén, porque desde la región de Galilea lo siguieron hasta Jerusalén. Entonces, entre toda esa gente que iba siguiendo a Jesús a la entrada de Jerusalén, iban un montón de Gadara, muchos de Gadara, alabando a Dios. ¿Y cómo callarlos? ¿Cómo callar a ese pueblo? ¿Cómo callar a esa gente? ¿Cómo callar a ese hombre que fue liberado de demonios? ¿Cómo callarlo? Él tenía que hablar de las maravillas. Él me liberó. El endemoniado gadareno pudo haber dicho: yo estaba poseído por 2000 o más demonios y me azotaban en el piso y me ponían cadenas, yo las rompía, me amarraban y estaba yo viviendo en el panteón, en el cementerio, y Jesús pasó por ahí y me liberó. ¿Cómo callar eso? ¿Cómo callar lo que Dios hizo en tu vida? Es maravilloso lo que Dios hizo. ¿Por qué te callas? ¿Por qué has dejado de hablar y dar testimonio de la grandeza del Señor? Cuéntale a tu familia, cuéntale a los que no saben qué te pasó, cómo llegaste a Cristo. Dios ha hecho cosas maravillosas aquí, cosas impresionantes, que yo sigo impresionado y algunos dicen: ya ni se acuerdan. ¿Cómo callarlos? Repito, este hombre ya liberado de los demonios quería seguir a Jesús, pero en ese caso Jesús le dijo: ve y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. Y este hombre fue y le contó no solo a su familia, le empezó a contar a todo el pueblo. Y todos esos hombres y mujeres a los cuales él les contó lo que Jesús hizo, iban entre la multitud alabando a Dios. ¿Y cómo callarlos? Le dijo Jesús a los fariseos. ¿Cómo callarte? Yo me puedo parar aquí en medio del pueblo o cerca de la secundaria y empezar: señores, ¿me permiten compartir algo con ustedes? Yo a la edad de 20 y tantos años, 24, 25, 26 años, a esa edad yo anduve perdido. Era peleonero, era ratero, era adúltero, era fornicario, estaba yo en la miseria y todo. Y de pronto llegó Cristo a mi vida, me hablaron de Cristo, me arrepentí, recibí a Cristo y estoy viviendo una vida nueva. Empecé a obedecer la palabra del Señor y de ser un vendedor de detalle, Dios me levantó para ser gerente de una gran empresa. Y ahora soy ministro del Señor para gloria de Dios. La Biblia dice que Dios puede levantar del muladar al pobre y sentarlo entre los príncipes de su pueblo.
Y he estado sentado con un montón de pastores de renombre. He estado sentado con diputados y senadores de este país y de otros países. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues aporto algo de lo que Dios me ha permitido compartir, vivir y compartir con ellos. Y no hablo uno tonterías, hermanos, porque ahí Dios te ayuda para hablar cosas que le va a servir al diputado, al senador, cosas que le van a servir a la gente importante con la cual te sientas. Pero también Dios me ha permitido sentarme a comerme un tlacoyito en el tianguis de Buenavista con mi familia. Dios es bueno. ¿Cómo callar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros? Este endemoniado, ¿cómo lo podían callar? Repito, en el Antiguo Testamento el rey David y los escritores de los Salmos nos dan a entender que les gustaba estar en el templo para alabar a Dios, pero también para contar los milagros y maravillas que Dios había hecho con ellos, y para animar a todos a que le cuenten al mundo los milagros y maravillas que Dios le había hecho. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo a los fariseos cómo callar a todos aquellos que lo seguían, alabando a Dios porque los sanó, cómo callar a los leprosos, cómo callar a los que fueron ciegos y los sanó, cómo callar a los que fueron liberados de los demonios, cómo callar a los padres de aquellos hijos que Jesús sanó. ¿Cómo callarme a mí? No me calla nadie, ni el diablo. Me ha querido callar. Le digo, te callas tú, Satanás, y yo sigo hablando de la grandeza de Dios. ¿Cómo callar hoy en día lo que Dios ha hecho? Hay que contarlo al mundo. Hay que contarlo a los de casa y hay que contarlo a los que asisten al templo. Como dijo el rey David, cuéntenlo al mundo. Como lo dijo el rey Nabucodonosor, conviene que contemos lo que Dios ha hecho con nosotros. O como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ve y cuéntalo a los de tu casa, a los de tu familia. Y como yo y nosotros no podemos dejar de contar lo que Dios nos ha permitido ver y recibir, voy a contarles unos cuantos testimonios, aparte de los que ya les di, de lo que Dios ha hecho en algunos de ustedes y en otros que no se encuentran hoy entre nosotros. Testimonio: cómo llegué del trabajo un día. Un día llegué del trabajo a la casa muy mal. Me empecé a sentir muy mal en el trabajo. Sentía una temblorina, un friazo tremendo, y había un calor más fuerte que el que está ahorita. Sentí mucho frío, me llegué temblando a la casa. Le digo, ora por mí. Le dije a mi esposa, ora por mí, por favor, ora por mí. Siento mal, me siento muy mal, ora por mí. Ella puso su mano sobre mí, empezó a orar por mí y sentí como una sombra se despegó de mí y me recuperé. Al siguiente día fui al trabajo bien débil, pero totalmente sano. Sentí que una sombra se despegó de mi espalda. No fumé mota, no me metí drogas. Estaba consciente de lo que estaba yo viviendo. ¿Sí te acuerdas, verdad? ¿Cómo callar eso? Si son testimonios de la grandeza del Señor. Hubo una señora que se llamaba Carmen, la cual era miope, y un día nos pidió su esposo que oráramos por ella. Oramos por ella declarándola libre de todo espíritu malo, y ese día fue libre, y Dios nos mostró que ese espíritu le producía la miopía. Ese día, después de orar por ella y de declararla libre por la sangre del Cordero, Dios nos mostró que ese espíritu le producía la miopía. Ese día pudo leer la Biblia de letra muy chiquita a una distancia de 60 centímetros y dijo, ya puedo leer para la gloria de Dios. Esa persona es la que les dije hace un momento, que les dije que estando en la casa de la familia González, esa persona pidió oración porque le habían diagnosticado un parto de alto riesgo, o moría ella y el bebé. Ese día oramos por ella. La mujer cayó en el piso y brincaba así en el piso y volteaba así como queriendo matar al bebé. Les dije, no se espanten, vamos a orar. Oramos, fue liberada y a los pocos días tuvo a su bebé bien bonito, una niña, totalmente sana. ¿Cómo callar eso? ¿Por qué callarlo? ¿Por qué no lo platicas? ¿Por qué no le dices a la gente? No es porque yo estuve ahí, tú fuiste testigo de ello.
No platiques solamente lo que tú haces, platica lo que Dios te permitió mirar o que lo haya hecho otro. Eso va a servir para que el nombre de Dios sea glorificado y crean, ¿o no? En otra ocasión oramos por un niño que tenía un chipote muy grande en la frente. Después les puedo platicar todo, pero es muy largo, entonces me llevaría más tiempo. Por eso lo estoy platicando de esta manera. En otra ocasión oramos por un niño que tenía un chipote muy grande en la frente. Y después de unos 5 o 10 minutos, frente a mi hija Liz, que era una niñita, una chiquita, ahora ya es una jovencita, que en ese entonces era una niña, y el papá del niño, frente a mi hija, frente al papá del niño y frente a mí, ese chipote desapareció a los 5 o 10 minutos. El niño le dijo a su papá, y Liz, mi hija, me dijo a mí. Ellos dijeron al mismo tiempo: mira pa, se está desapareciendo. Desapareció, quedó como si nada. Así lo vimos, cómo desapareció así y se quitó. Dije: gloria a ti, Señor. Eso es ¿por qué no platicarlo? Me da vergüenza que me digan que soy loco, que soy fanático. Pues que digan lo que quieran. Yo estoy diciendo algo que fue real y que Dios me permitió mirar y vivirlo. O sea, estamos hablando del Todopoderoso. No estamos aquí por casualidad, ni estoy aquí por mis propios medios. Estoy aquí por la misericordia de Dios y porque Dios me ha sostenido hasta hoy. Y espero que Él me siga sosteniendo. En otra ocasión oramos por la hermana María Elena, que le voy a pedir si puede pasar por aquí, por favor. En otra ocasión oramos por la hermana María Elena Vargas. Ella tenía un problema en su columna vertebral y ella en persona nos va a contar lo que Dios hizo en ella. ¿Cómo no contar esto para la gloria del Señor? Yo hablé con su esposo y con ella si le permitían, y pues mi hermano dijo que sí, y esto es para la gloria de Dios. No cualquiera vive lo que ella vivió. Si pudiera subirse para que salga en la pantalla, por favor. Vamos a dar unos segundos para que nuestra hermana se acomode por aquí a un ladito. Bueno, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues mi testimonio es de dónde me sacó el Señor. Yo tenía muchos celos, mucho resentimiento. Había muchas peleas en mi matrimonio. Mis hijas sufrieron las consecuencias. Y pues un día vino una persona, me confirma que mi esposo pues me engañaba y sufría de muchos celos. Mis hijas sufrían mucho, ella no quería vivir. Llegó un momento donde yo ya no pude caminar, yo me arrastraba. Una de mis pequeñas me llevaba en silla para ir hasta el baño. Y un día hubo alguien que oró por mí, conocí del Señor, yo vine a este lugar y empezamos a venir a los cursos bíblicos, lo cual ayudó a mis pequeñas, a mí. Y un día nuevamente volví con ese dolor, estábamos en la casa de mi suegra, salimos de un curso y ya le dije a mi esposa: ¿sabes qué? No puedo caminar. Ya no quería volver a sentir lo mismo, seguir arrastrándome. Y depende de las personas para poder caminar. Y me dijo mi suegra: Toño, lleva a hablar al pastor para que ore por ella. Y pues estaban todavía los pastores. Y ella me dijo: ¿qué le pasa, hermana? Dije: es que no puedo caminar, pastor, me duelen las piernas. Y nos pasamos aquí. Entonces estaba la pastora y el pastor, oraron por mí. Yo sentía que algo me salía de mi garganta, sentía algo que salía. Y cuando el pastor empezó a orar, mis huesos sentía cómo tronaban, mis piernas me dolían horrible. Me dolían horrible mis piernas. Y pues al terminar de orar, pues sentí que ya podía mover mis piernas. Y dijo la pastora: permíteme, deja orar por ti, Lenita. Y ya empezó a orar también por los celos. Y me dijo que fuera libre de celos. Y para la gloria de Dios, pues ya no tengo celos, eso ya no habita en mí, en mi corazón.
Pues ahora tengo un matrimonio feliz y ya me decía el pastor, hermana, dance, salte, ve, brinque. Y ya, pues sí, ya puedo mover mis piernas, puedo brincar, pues sírvele al Señor aquí en la danza. Pasaron 5 años para yo poder servirle al Señor y para la gloria de Dios, ahora le danzo a mi Señor. ¿Cómo callar eso? ¿Por qué callarlo? ¿Por qué no decirlo? Fue algo sobrenatural. Ahí es donde está mi hermana Guadalupe, que es suegra de ahí atrásito. Ahí fue donde ella se puso de rodillas, que no podía caminar. Oramos por ella y enseguida digo, póngase de pie, levante sus manos, se acabó todo. Ahora sirva al Señor en la danza para la gloria de Dios. ¿Cómo callar esto? O sea, no se trata de hablar de mí, se trata de mirar y de dar testimonio de lo que Dios hace, independientemente de a quién Dios use. El asunto es dar testimonio. Yo vi, ya si quiere decir, yo vi cómo el hermano oró y la persona fue sanada. Quien hizo la obra fue Dios, que usó al hermano. Qué bueno, gloria a Dios, lo estás honrando, no lo estás ofendiendo. Sí, pero a quien hay que alabar y adorar es a Dios. ¿Sí? En otra ocasión oramos por un adolescente para que fuera libre de unos demonios, y ese día Dios lo liberó. Solo que en esa ocasión, después de ser liberado, platicamos con él y Dios nos mostró que teníamos que hablar con su papá y mamá de este adolescente, y les dijimos de parte de Dios que ellos tenían que correr. Ellos vinieron al siguiente día, los papás, porque le dijimos al muchacho, queremos que venga tu papá y tu mamá mañana, tenemos que hablar con ellos, porque si no tú te vas a volver a endemoniar. Y al otro día vinieron los papás, hablamos con ellos, ellos tenían que arrepentirse, tenían que corregirse. Y ese día esos papás se arrepintieron y recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal. Cambió su vida. Hoy los tenemos, aquí está la hermana, por ahí está la hermana Juanita. Sí, es su hijo el que estaba endemoniado. Y ella no era cristiana ni su esposo. Pues ahora ella es cristiana y sirve aquí y sirve en Santa María el Rosario a Dios. ¿Cómo callar todo eso? ¿Cómo callarlo, hermanos? Este es un ejemplo también de que a veces los hijos pueden estar mal o enfermos o con ganas de suicidarse porque papá y mamá no están bien, ellos están en pecado. A veces, para que cuando observan por un chico o una chica, tenemos que mirar cómo está tu papá y tu mamá. Si están en pecado, háblales, porque para que tú sanes, yo creo que Dios quiere que tus papás se arrepientan y hasta te pidan perdón a ti como hijo o hija por todo el mal ejemplo que te han dado. Y se hace eso y se ora y se sanan. El caso de este muchacho fue algo así. A veces algunos chicos están enfermos porque papá y mamá pecaron o están en pecado. A veces el chico está enfermo porque él mismo está enfermo, porque se pone rebelde con mamá, y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo salga bien. Y como el chico no está honrando a papá y mamá, ya se le paralizó una pierna, ya se le fue la cara chueca. Hay que decir, pues tienes que pedirle perdón a tus padres y corregir. Entonces a veces las enfermedades llegan porque papá y mamá están en pecado, o porque el hijo está en pecado, o a veces llegan porque Dios lo permitió para que el nombre de Dios sea glorificado, nada más. No porque pecó el hijo, no porque pecaron los padres, sino porque Dios quiso que la persona esté así para que cuando se ore por ella sane y Dios sea glorificado. Yo quisiera en esta hora también animar a una hermanita que hace unos meses estuvo aquí con nosotros y está aquí con nosotros, a que pase aquí, por favor, si gustas acompañarla, Oscar, por favor. Esto que están mirando aquí, que este hombre la abrace y la toque, es un milagro. En serio, ahorita ella muy poquitas palabras les va a explicar. Le pedí que si nos compartía eso, porque eso no lo puede callar. Por favor, hermano, aquí pegaditos para que salgan ahí. Buenos días, hermanos, Dios les bendice.
Bueno, yo le doy la gloria y la honra a Dios por restaurar mi matrimonio de 5 años roto, de él y yo estar separados, no, ya no tener contacto de nada. Un hijo, pues mis hijos ya cada quien por su lado, o sea, una familia totalmente destruida. Entonces, yo vengo aquí y me arrodillo a Dios y le pido con todo mi corazón. Y el Señor empieza a hacer la obra en mi matrimonio. No tardó mucho el Señor en contestarme. Ese día yo recuerdo, platiqué con el pastor, salí de aquí y tenía yo mucho tiempo que no veía a mi hijo, hermanos, y era un dolor en el alma, en el corazón que solamente las que tenemos hijos lo podemos entender. Y no veía a mi hijo. Salgo de aquí y el Señor me da pronta contestación. Ese día pude ver a mi hijo, me arrodillo al Señor de verdad con todo mi corazón. Ese día pude ver a mi hijo, veo a mi esposo, y ese día el Señor empezó a trabajar en nosotros. Desde ese día ya no nos separamos. El día de hoy les puedo compartir que ahora nos reunimos como familia y es un gozo como no tienen una idea, estar y darle gloria y honra a Dios por lo que está haciendo en nuestro matrimonio. Permítame, ahí espera. Ella estaba viviendo sola en un cuartito por aquí, por el Tesoro de Obra Negra. Y decía, mi familia está en la ruina. Mi esposo no sé, creo que ella anda con otra. Ya le inventaba como 20, el diablo le metió en la mente, yo creo que andaba como con 30, pero bueno. ¿Quién sabe dónde ande? Mis hijos no quieren saber nada de mí. Ese día dijo, he sido necia y he sido soberbia. Mi esposa la abrazó, oramos por ella y ese día, al siguiente día nos platica, ayer, después de que salí de aquí, me habló mi hijo, me invitó a comer. Y ahí estaba toda mi familia. Me invitaron a comer, luego que me invitan al cine y gratis. Así es, hermano, y ahorita pues les puedo compartir que pues ahorita estoy con mi esposo y pues el Señor sigue haciendo la obra en nosotros y ahora reconozco que pues Él es mi cabeza y que yo me tengo que someter a mi esposo. Aleluya. Por obediencia a Dios. Gracias, hermana. Gracias, Oscar. Gracias. ¿Cómo callar esto? Si cuántas mujeres están viviendo solas, abandonadas, y el marido, quién sabe dónde ande. ¿Cuántas mujeres están viviendo así? ¿Por qué callar esto? En conclusión, hermanos, al rey David le gustaba estar en el templo para alabar a Dios por los milagros y maravillas que Dios le había hecho, y también para contarlos y para animar a otros a contarlos a todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo también dijo, en otras palabras, si estos no cuentan los milagros y maravillas que Dios hizo para con ellos, las piedras los contarán. Y cuando liberó al endemoniado gadareno le dijo, ve y cuéntale a todos los de tu casa lo que Dios hizo para contigo. Les recuerdo que al escuchar los testimonios de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento por el rey David, lo que Dios hizo por el rey Nabucodonosor, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo que Dios hizo en el Nuevo Testamento, los milagros y sanidades y liberaciones de lo que Dios ha hecho o hizo en aquel entonces y de lo que Dios ha hecho hoy en día en cada uno de nosotros, lo debemos de contar. Como dijo el rey Nabucodonosor, conviene que contemos los milagros y maravillas que Dios ha hecho para con nosotros, para que los escuchen los que no creen y crezcan, y los que están empezando crezcan en la fe, sepan, esto no es un juego. No estoy aquí, como les dije al principio, cuando llegué a Chilpan, no vine aquí a jugar al catecismo, vine a declarar que el reino de los cielos ha llegado y a mostrarles cómo se debe de vivir de acuerdo a la Biblia para que tengan la salvación y la vida eterna. Alguien viene por primera vez a este lugar. Hermano Arturo, no está por ahí el vecino, el de los radiadores. Precisamente esto fue preparado pensando en él. No vino, lo tendremos que ir a ver allá. Que Dios lo bendiga. Hay que estar orando por él.
Sí, precisamente pensando en este hombre que tiene una enfermedad y no le hallan. Le compartí en la semana a él y a varios de los, y me dice: tengo una enfermedad, no me hallan, los pies me empiezan a doler, pero ya me hicieron análisis, no tengo nada, no me hallan. Le digo: lo espero el domingo. Sí, voy el domingo, ya me puse de acuerdo con el hermano Arturo, voy el domingo con toda mi familia. Bueno, no está aquí, ya tendremos, si Dios quiere, estaremos visitándolo ahí, y ahí le daré el mensaje y ahí oraremos, y ahí Dios hará la obra. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí o cuántos vienen por primera vez? No hay, todos somos de casa. ¿Qué le parece si ahí donde está ora a Dios y le da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida? Póngase de pie y le da gracias, los que puedan, porque hay quienes no pueden porque estén mal de los pies, de sus uñas, y a lo mejor ustedes no se pongan de pie, no se vayan a lastimar, pero ya pueden. Ok, póngase de pie. Hasta Katia puede darle gracias a Dios hoy porque llegó Cristo a su vida. Olivia, la hermana Katia también, que está de este lado. ¿Por qué no cierras tus ojos y le das gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida? Sherlyn, dale gracias a Dios porque Dios ha obrado en tu matrimonio y los ha bendecido. Los que están allá atrás, denle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Mi hermana Angélica y mi hermano Guillermo Barbosa tienen mucho por qué darle gracias a Dios. Acaban de ser abuelos, un parto difícil, pero salió bien todo. Su hijo acaban de darle la planta en Pemex, algo por lo cual estaba sufriendo. Su nieto le acomodaron su brazo sin problema. Entonces, mis hermanas tienen trabajo, tienen casa, algunas no tenían casa, hoy tienen casa. Algunos no tenían carro, siempre andaban en bici y a pie o en sus dos patas, y ahora ya tienen carro y tienen bici, tienen moto. ¿Por qué no le das gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho? Dios los ha sanado a algunos de ustedes de forma sobrenatural. Algunos ya recibieron a Cristo, recibieron la salvación y la vida eterna. ¿Por qué no le damos gracias al Señor y lo alabamos? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para darte gracias por todos los milagros y maravillas que has hecho para con nosotros, por todos los milagros y maravillas que has hecho en este lugar, este mismo lugar, Señor, que son casi 2,000 metros cuadrados. Jamás nos imaginábamos que íbamos a estar reunidos en un santuario con estas dimensiones, Señor, y tú lo hiciste en pleno centro de este pueblo. A ti la gloria y la honra, Señor. Gracias. Cuando nos imaginábamos que íbamos a estar reunidos aquí alabándote y adorándote, cuando nos imaginábamos que íbamos a tener las bendiciones que tú nos has dado y que íbamos a mirar lo que hemos mirado, que tú has hecho en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar. ¿Cómo no contar los milagros y maravillas si tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Como lo dice Hebreos 13:8. Tú sigues haciendo milagros y seguirás haciendo milagros para con aquellos que te buscan. Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida, por haberme salvado, por haberme cambiado. Gracias, Señor. Yo te pedí una esposa y me diste una esposa. Te he pedido que bendigas a mis hijos y sé que tú lo estás haciendo. Te he pedido que bendigas a mis nietos y sé que tú lo estás haciendo. Te he pedido que bendigas a esta iglesia y sé que tú lo estás haciendo. Gracias, Señor, te alabamos y te adoramos. Y estaremos dando testimonio de lo que tú nos has permitido vivir y lo que nos has permitido ver. A ti la gloria, la honra, aleluya.